En el silencio que reina antes de una tormenta, se teje un poder mucho más antiguo y eficaz que la fuerza bruta o las palabras estruendosas. Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia política, comprendió algo fundamental: el silencio no es ausencia, sino arma. No es vacío, sino oportunidad. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, callar puede convertirse en la forma más inteligente y rentable de dominar cualquier juego. ¿Cuántas veces hemos subestimado el peso del silencio? Esa pausa calculada que paraliza a rivales y transforma conversaciones comunes en auténticas maniobras maestras. Ese instante en que dejar de hablar se convierte en la llave para abrir puertas cerradas con 1000 candados. La historia está llena de personajes que entendieron esta verdad sin necesidad de explicarla con palabras. Guerreros del sigilo, diplomáticos astutos y visionarios silenciosos, moldearon imperios y destinos, solo porque supieron cuándo guardar sus pensamientos. El oro ha sido siempre símbolo de riqueza tangible, pero hay otro tipo de oro mucho más valioso, el que se forja dentro del arte del silencio rentable. Maquiavelo nos invita a descubrir esa veta oculta bajo capas de ruido cotidiano, donde cada palabra contenida equivale a una inversión estratégica, capaz de multiplicar nuestro valor personal y profesional. Callar puede ser un acto pasivo, solo si no sabemos cómo usarlo. Sin embargo, quienes dominan este recurso, lo convierten en una herramienta activa e implacable, capaz de alterar realidades enteras, sin pronunciar siquiera un susurro. ¿Por qué entonces desperdiciamos energía intentando llenar cada espacio con sonidos vacíos, cuando podría bastar simplemente con detenernos y escuchar? El silenciarse intencionadamente exige disciplina casi monástica. Requiere entender cuándo hablar para sembrar impacto y cuándo permanecer mudos para cosechar poder. En esas pausas reside una fuerza invisible pero palpable, capaz de transformar conflictos en alianzas duraderas o convertir amenazas veladas en oportunidades inesperadas. Esta filosofía silenciosa desafía nuestra cultura hiperconectada, donde todo debe ser expresado al instante. Propone una revolución interna basada en calibrar cuidadosamente nuestras respuestas y medir los tiempos como si fueran piezas clave dentro del tablero estratégico más complejo jamás concebido por la mente humana. No se trata solo de callar por miedo o indecisión, sino saber hacerlo para ganar ventaja definitiva sobre aquellos que creen controlar el diálogo simplemente hablando más alto o con mayor frecuencia. Maquiavelo nos enseña así a reinventarnos desde la quietud misma como protagonistas activos capaces, no solo de sobrevivir al ruido ensordecedor, sino también dominarlo sin pronunciar palabra alguna. Ese es el verdadero secreto oculto detrás del silencio rentable. Ahora te invito a adentrarte conmigo en ese universo fascinante donde menos es más y aprender juntos cómo transformar tu voz interior y exterior, usando las tácticas ancestrales que convierten al silencio en oro puro e inquebrantable. Porque quien sabe callar, termina gobernando su destino sin necesidad siquiera de hablar. Continuar con el silencio como arma es entender que no siempre las palabras construyen imperios. A veces, el verdadero poder reside en aquello que no se dice. Maquiavelo, maestro del arte político y estratega sin igual, sabía bien que la discreción era una moneda mucho más valiosa que cualquier discurso grandilocuente. En sus escritos, aconsejaba medir cada palabra y preferir el silencio en momentos donde hablar podría debilitar la posición propia. Este principio ha atravesado siglos, demostrando que callar no es señal de debilidad sino de fuerza contenida. La historia está llena de ejemplos donde líderes sabios guardaron silencio para observar, analizar y actuar con precisión quirúrgica. Tomemos a Abraham Lincoln durante la Guerra Civil estadounidense. Su habilidad para escuchar más allá del ruido le permitió tomar decisiones cruciales que finalmente unificaron una nación dividida. No fue por casualidad que su famosa frase, "Mejor callar y parecer tonto que abrir la boca y despejar dudas", resonara tanto. Él conocía el valor estratégico del silencio frente a adversarios impredecibles. En otro plano distinto,
Los grandes negociadores suelen guardar información vital hasta el momento justo. Revelar demasiado temprano puede significar perder terreno o conceder ventaja al contrario. Esta táctica ancestral sigue vigente hoy día en negociaciones empresariales o diplomáticas donde cada palabra seleccionada cuidadosamente puede convertirse en oro puro. El silencio también actúa como un escudo emocional eficaz. Quien domina esta habilidad evita caer en provocaciones inútiles o discusiones estériles. Por ejemplo, Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin permitir que sus palabras fueran usadas contra él para fracturar su espíritu ni minar su causa. Sabía cuándo hablar y cuándo dejarse sentir mediante gestos silenciosos pero contundentes. Además, estudios recientes demuestran cómo mantener pausas estratégicas durante conversaciones genera mayor impacto y autoridad percibida. Nuestro cerebro interpreta esos espacios como muestra de confianza absoluta en lo expresado o incluso por expresar. En un nivel más cotidiano, dominar el arte de callar ofrece ventajas insospechadas, reduce malentendidos, brinda tiempo para reflexionar antes de responder impulsivamente y crea una atmósfera donde otros tienden a llenar esos vacíos con información valiosa sin darse cuenta. Es aquí donde uno comienza a gobernar su destino desde dentro hacia afuera, porque entiende qué decir y qué reservarse para sí mismo. Como resultado directo surge una reputación impenetrable basada no solo en actos visibles, sino también en ese oro invisible llamado silencio rentable. Esa riqueza intangible capaz de abrir puertas cerradas sin necesidad siquiera de levantar la voz ni explicar intenciones al mundo entero. Ese silencio rentable, que Maquiavelo recomendaba como una herramienta de poder, no es simplemente ausencia de palabras, es estrategia en estado puro. En la historia, líderes y figuras influyentes han comprendido que hablar menos puede significar controlar más. Tomemos el caso del emperador romano Augusto, quien usó el silencio para consolidar su poder tras años de guerras civiles. Evitando discursos grandilocuentes y manteniéndose reservado, generó un aura de misterio y autoridad que pocos podían desafiar. Su ejemplo revela cómo callar puede proteger ideas valiosas y evitar dar pistas a adversarios sobre intenciones o debilidades. En tiempos más recientes, Winston Churchill mostró que a veces lo más poderoso no está en la cantidad de palabras sino en saber cuándo callar para escuchar o dejar que sus actos hablen por él. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus discursos inspiradores fueron medidos y precisos, pero también supo guardar silencio ante ciertas críticas internas para fortalecer su posición sin entrar en confrontaciones inútiles. Esta pausa estratégica permitió ganar aliados y mantener la moral alta cuando el mundo estaba al borde del desastre. El silencio rentable también se manifiesta en los negocios modernos. Jeff Bezos rara vez ha revelado públicamente sus planes futuros antes de tiempo. Esa discreción le permitió desarrollar Amazon con una ventaja competitiva significativa frente a rivales ansiosos por adelantarse. No compartir cada paso protege innovaciones claves y evita sabotajes o filtraciones perjudiciales para el éxito empresarial. Además, estudios científicos respaldan esta práctica e investigaciones muestran que quienes dominan el arte del silencio suelen parecer más confiables e inteligentes ante terceros. Esto se debe a que hablar menos genera percepción de control emocional y reflexión profunda. Así como Maquiavelo lo sugirió siglos atrás, hoy sabemos que elegir sabiamente cuándo intervenir o permanecer callado influye directamente en relaciones personales y profesionales. Por supuesto, no se trata solo de quedarse mudo ante cualquier situación, sino entender cuándo ese oro invisible puede ser explotado para abrir puertas cerradas sin forzar ni explicar nada. Es un equilibrio delicado donde cada palabra tiene peso específico y donde el silencio se convierte en lenguaje propio cargado de significado. Cuando aprendes a valorar ese espacio entre las frases, descubres una poderosa arma capaz de transformar conflictos en oportunidades silenciosas. Finalmente, recuerda que dominar este arte implica paciencia y observación constante porque no todos los contextos requieren igual dosis de mutismo estratégico.
Saber adaptarte garantiza convertir tu silencio rentable en auténtica riqueza intangible difícilmente igualable por simples discursos vacíos o explicaciones innecesarias. Callar no es simplemente guardar silencio, sino elegir el momento preciso para hablar, y en esa pausa estratégica se esconde un poder que pocos saben aprovechar. Maquiavelo entendía esta dinámica y nos dejó pistas valiosas. El silencio puede ser una herramienta más poderosa que la palabra misma, porque permite observar sin ser observado, escuchar sin ser interrumpido y actuar con ventaja cuando los demás están atrapados en sus propias voces. Por ejemplo, en negociaciones complejas, quienes dominan el arte del mutismo estratégico suelen lograr mejores acuerdos, mientras otros llenan el aire con argumentos repetitivos o defensas innecesarias. Ellos guardan su energía para dar la respuesta justa que desarma al contrario. Un caso emblemático lo protagonizó Abraham Lincoln durante la Guerra Civil estadounidense. Antes de emitir discursos públicos contundentes o tomar decisiones decisivas, pasaba largas horas escuchando a sus asesores y enemigos políticos. Su aparente reserva era un cálculo consciente para acumular información valiosa y medir reacciones. Así transformó su silencio en un activo intangible que le permitió navegar tiempos turbulentos con maestría. No necesitaba llenar cada espacio vacío con palabras huecas, ni explicaciones superfluas. Otro ejemplo contemporáneo surge en el mundo empresarial. Warren Buffett es famoso por su capacidad para escuchar más de lo que habla durante reuniones. Este hábito le ha llevado a identificar oportunidades ocultas antes de actuar e invertir miles de millones con calma absoluta. Su éxito demuestra cómo callar puede generar riqueza tangible cuando se hace con intención y disciplina. No es pasividad sino una estrategia activa que multiplica resultados. El silencio rentable también protege contra errores comunes como revelar demasiada información prematuramente o caer en discusiones infructuosas, donde las emociones nublan el juicio racional. Mantener un perfil bajo permite conservar control sobre la narrativa propia y evitar desencadenar conflictos innecesarios. Además del beneficio directo sobre decisiones personales o profesionales, ese mutismo meditado fomenta respeto genuino entre quienes te rodean. Alguien que sabe cuándo hablar gana credibilidad porque sus palabras pesan más al surgir tras momentos calculados de reflexión profunda. En contraste, los discursos continuos pueden desgastar la atención ajena hasta convertirlos en ruido blanco fácilmente ignorado o olvidado rápidamente. Por último, hay una dimensión casi filosófica. Aprender a valorar la riqueza invisible del silencio abre puertas internas hacia mayor autoconocimiento y serenidad emocional. Al soltar la necesidad compulsiva de explicar todo se cultiva paciencia interior y confianza plena en uno mismo. Esa fortaleza silenciosa resulta mucho más difícil de imitar que cualquier oratoria brillante pero superficial. Es un capital intangible construido paso a paso mediante quietud consciente. Así pues, calla no solo para guardar secretos, sino para hacer oro puro con tu discreción inteligente. Ese oro intangible será tu mejor aliado frente a quienes confían únicamente en palabras vacías u opiniones superficiales sin fundamento sólido detrás. Para hacer oro puro con tu discreción inteligente, ese oro intangible será tu mejor aliado frente a quienes confían únicamente en palabras vacías u opiniones superficiales sin fundamento sólido detrás. El silencio, cuando se ejerce con sabiduría, no es una ausencia de voz. Es una estrategia poderosa que moldea percepciones y fortalece posiciones. Al callar en el momento adecuado, demuestras control sobre tus emociones y dominio de la situación, mientras otros quedan atrapados en su incontinencia verbal. No se trata de renunciar a expresarte, sino de elegir cuándo y cómo hacerlo para maximizar el impacto. Esa prudencia te convierte en un maestro del arte social, alguien capaz de influir sin necesidad de imponerse con ruido innecesario. Maquiavelo entendió que el poder no siempre reside en lo visible o audible. Muchas veces está oculto tras puertas cerradas y silencios calculados. La verdadera fortaleza radica en construir desde lo profundo,
dejando que las acciones hablen más fuerte que las palabras efímeras. Si aprendes a valorar el peso del silencio rentable, descubrirás que puedes preservar tu energía mental para momentos cruciales y evitar conflictos estériles o malentendidos provocados por respuestas impulsivas. Cada palabra pronunciada debe ser como un lingote forjado con tiempo y reflexión, escasa pero valiosa. Así evitas dispersar tu influencia entre ruidos vanos. El secreto está en convertir ese silencio estratégico en una forma de comunicación tácita, transmitir seguridad sin alardes ni exageraciones, revelar conocimiento sin soberbia ni pretensiones vacías. Esta discreción inteligente crea un aura alrededor tuyo que invita al respeto genuino, porque quienes te rodean captan inmediatamente la profundidad detrás del mutismo elegido. Saben que tus palabras tienen peso cuando finalmente salen a la luz. Entienden que quien domina la pausa controla también la narrativa propia y ajena. No permitas que la prisa por hablar o demostrar algo diluya lo valioso dentro de ti. Cultivar este oro invisible requiere paciencia constante, pero sus frutos son duraderos e insustituibles. El poder verdadero no necesita gritar para existir ni buscar aprobación inmediata para sostenerse. Simplemente fluye desde una confianza interna construida sobre actos meditados y silencios significativos. Al cerrar esta reflexión final, ten presente esto: callar no es rendirse ni esconderse, sino tomar el timón con serenidad para navegar las aguas turbulentas del entorno social con maestría superior. Que tu silencio sea entonces esa mina oculta donde extraes diamantes secretos llamados sabiduría, prudencia e influencia real, un tesoro invaluable solo accesible para aquellos dispuestos a escuchar antes que hablar demasiado pronto, porque quien aprende a hacerse oro guardando su voz descubre un poder auténtico e imparable dentro de sí mismo.